Buenos días, amada familia MSI de los Olivos, queridos amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a estar compartiendo un mensaje que está en el libro de Juan, capítulo 16, verso 33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El título de este mensaje es: tu enfoque determina una vida de victoria. Te animo a que puedas ver el mensaje completo, que sé que será de bendición para ti y para tu familia. Dios te bendiga. Quiero saludar a los que nos visitan por primera vez, también a los que nos ven por el internet, nos ven de diferentes lugares, de diferentes naciones también. Y oro para que esta palabra que vamos a compartir el día de hoy entre a su corazón. Me dijeron: pastor, no se ha sentido su ausencia, hay buenos predicadores, así que me voy a ir un mes de vacaciones. ¿Qué tal? Mire, lo más importante es que el Espíritu Santo esté siempre acá. Amén. Mientras el Espíritu Santo está, todo está bien. Quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 16, verso 33, en la Reina Valera del 60. Juan, capítulo 16, verso 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si quiere ponerle un título a esta enseñanza, póngale: tu enfoque determina una vida de victoria. ¿Cuántos quieren llevar una vida de victoria? 3. Los demás quieren llevar una vida de derrota. ¿Cuántos quieren llevar una vida de victoria? A ver. Mire, la Biblia dice que Jesús venció en la cruz y con Cristo somos más que vencedores. Pero a veces hay algunos hermanos lindos, no de este servicio, de otros servicios y de otros chats, de otro canal de YouTube. Bueno, se están viendo por YouTube también. Un saludo a todos los que nos ven. Que parece que andaran de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, siempre quejándose, siempre victimizándose, siempre murmurando, y pareciera de que su vida en Cristo Jesús sería un fracaso. Pero ¿sabe? La Biblia dice de que con Cristo somos más que vencedores. Y que la voluntad del Señor es que usted y yo vayamos de gloria en gloria y de ¿qué? Victoria en victoria. Por eso dice acá, Jesús mismo dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Mire, usted y yo, mientras estemos en esta tierra, siempre vamos a tener aflicción, de alguna manera. Vamos a estar rodeados de todo tipo de aflicciones. Pero ¿sabe cuál es la diferencia del cristiano? Que en medio de las aflicciones no está solo, está con el Señor. Y si tú estás con Dios, nada ni nadie podrá contra ti, dice la palabra. Entonces, mientras estemos en esta tierra, nosotros somos extranjeros en esta tierra. Porque la Biblia dice que ya no estamos en este mundo, vivimos en un mundo caído. Este mundo, por el pecado, es un mundo caído. Y nosotros vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo. O sea, que somos extraterrestres, en el buen sentido de la palabra.
¿Sí? Mire la persona que tiene al lado, mírele la cara extraterrestre que tiene. Usted sabe, si le he contado alguna vez, un día subí un taxi. Yo estaba con mi instrumento, me estaba yendo a tocar y subo un taxi. Y el taxista tenía una Biblia. Y tenía al costado de la Biblia una cajetilla de cigarros. Entonces yo dije, este no es cristiano. Y le dije, qué bueno que tiene una Biblia. Le dije, sí, me dijo, para que me proteja. ¿Y usted la lee? Bueno, no, pero la tengo ahí para que me proteja. ¿Y usted sabe lo que la Biblia dice? ¿De que los cristianos son extraterrestres? ¿No? Sí. Yo soy un extraterrestre, le dije. Pero se lo dije tan serio que él se asustó. Y ahí empecé a predicarle. Pero no extraterrestre de E.T., no pues. Somos extraterrestres porque pertenecemos a otro reino. No pertenecemos al reino de las tinieblas, pertenecemos al reino de la luz. Y mira, y cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, no necesitas hablar. Tu vida, simplemente la gente ve en ti algo diferente. La gente ve en ti un oasis de amor, un oasis de paz. La gente dice, yo no sé qué tiene este hombre, pero algo tiene. Yo no sé qué tiene esta mujer, pero algo tiene. Y eso produce un imán. Y la gente se te acerca. ¿Sabes por qué? Porque la gente anda sediento de amor. La gente anda sediento de paz. La gente vive inmersa en la aflicción. En el Salmos 34, verso 19 dice, mire lo que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuántos justos hay acá? Y los demás, mire, usted y yo, dice la Biblia, que hemos sido justificados por la sangre de Jesús. O sea, no hay justo ni aún uno por su propio mérito. Pero cuando tú le has entregado tu vida a Cristo, una de las cosas que Jesucristo ha hecho por ti ha sido justificarte. ¿Qué significa eso? Que ya no haya sentencia en contra tuya, al contrario, que hay sentencia a favor. Cuando uno va a un juicio, en un juicio siempre hay una sentencia, a favor o en contra. Cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, la sentencia es en contra. ¿Cuál es la sentencia? Maldición y vivir una eternidad sin Dios. Si te mueres, te vas a una eternidad sin Dios. Pero cuando tú le entregas tu vida a Cristo, ya tú has sido justificado y la sentencia es a favor. Una vida de bendición y la vida eterna. Entonces dice que muchas son las aflicciones del justo. O sea, tú y yo vamos a tener aflicciones en esta tierra. Claro que sí. Pero dice, y vamos a tener muchas aflicciones, pero dice que de todas ellas nos librará el Señor. Amén. Porque somos justos por la sangre de Jesús, ¿no? El ser justificado por la sangre de Jesús nos libra de la aflicción. Aflicciones en tu vida personal, en tu matrimonio, aflicciones en la familia, en las finanzas, aflicciones en la salud, en el ministerio, en los sentimientos. Siempre va a haber aflicciones, pero sabe que el Señor dice que de todas ellas nos librará. Pero ¿sabe qué? Para que Dios te libre de las aflicciones, qué importante es que tú estés siempre enfocado en Dios y no en las aflicciones. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuerda que cuando Pedro salió de la barca, mientras miraba a Jesús, ¿qué pasó? ¿Caminó sobre qué? No, Pedro no caminó sobre las aguas. Pero, pastor, yo he leído, te engañaron.
Pedro caminó sobre la palabra que Jesús le dijo, ven. Jesús le dijo, Pedro no fue tonto. Pedro no vio a Jesús, dijo, uy, Jesús, y se tiró. No, le dijo, ¿eres tú? Sí. Manda que yo vaya. Y cuando Jesús dijo, ven, Pedro sobre esa palabra salió y caminó sobre las aguas. ¿Me entiende? Dio su paso de fe. Y mientras sus ojos estaban puestos en Jesús, Pedro estaba así, bien bacán. Y venían las olas y de repente pasó un tiburón, un pejerrey, una malagua, yo no sé. De repente el mar estaba helado, como en la punta. O de repente era caliente, como en las Islas Margaritas. No lo sé. Pero Pedro estaba ahí, enfocado en Jesús. En el momento que él quitó la mirada de Jesús, ¿qué pasó? Entró la aflicción. Porque miró las circunstancias, miró las olas, miró el tiburón, miró el muy, qué sé yo, no lo sé. No dice la Biblia, es mi versión. Y le entró temor, dudó y se hundió. Por eso es que cuando clama y Jesús viene, le dice, hombre de poca. ¿Por qué? Dudaste. Mire, si hay algo que mata la fe de un creyente, es la duda y el temor. Son los archienemigos de la fe. La duda y el temor. Entonces, es indispensable vivir enfocado, porque cuando tú vives enfocado en Dios, tú generas una atmósfera de fe a tu alrededor. Y Dios, para que Él actúe y te libre de cualquier aflicción que tú puedas estar pasando, necesita que tú generes una atmósfera de fe. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, mire lo que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, Jesús siempre estuvo enfocado. Jesús siempre anduvo enfocado. Lo escupían y él estaba enfocado en el Padre. Lo flagelaban y él estaba enfocado en el Padre. Lo estaban clavando y él estaba enfocado. Estaba tan enfocado que lo estaban clavando e estaba intercediendo por los que lo clavaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, Jesús pudo haber dicho, ahora van a ver que llega el cielo, van a ver, desgraciados. Pudo haber dicho eso, pero él no, porque estaba enfocado. Habían dos ladrones y no perdió la oportunidad de predicarle a uno y salvó a uno, y estaba clavado. Vio a María llorando y estaba consolando a María. ¿Sabe por qué? Porque no estaba enfocado en la aflicción, estaba enfocado en el propósito divino para su vida. Cuando tú vives una vida enfocada en lo que Dios tiene para ti, mira, la aflicción no tiene lugar en tu vida. La Biblia dice, cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego, no dice que no vas a pasar. Sí vas a pasar, pero no te vas a quemar ni te vas a ahogar, porque Él estará contigo. Yo recuerdo que hace unos años atrás vino una hermana a la iglesia, se convirtió al Señor. Ya tenía como 1 año y medio en la iglesia. Ella venía y servía al Señor. Y de pronto se sintió mal. Se fue al médico y le diagnosticaron un cáncer. Y viene conmigo y se pone a llorar y me dice: pastor, ¿por qué? Si ahora soy cristiana, si le he entregado mi vida a Dios, ¿por qué me ha dado un cáncer? En el mundo era sana y ahora que soy cristiana tengo cáncer. Yo dije: te equivocas. El cáncer te iba a dar sí o sí. Lo que pasa es que Dios llegó antes a tu vida para que no lo pases sola. Porque ahora con Él tienes fe, con Él tienes esperanza, con Él tienes consuelo, con Él tienes fortaleza para pasar este tiempo de aflicción. Amén. Entonces a veces pensamos que estamos en la iglesia y nada te tiene que pasar.
Si alguien te dijo, mira, anda a la iglesia y no vas a tener problemas, te estafó. Te mintió. Porque mientras estemos en este mundo, siempre vamos a tener problemas. Siempre. Pero el Dios que está contigo es más grande que cualquier problema que tú puedas tener, que cualquier aflicción. Entonces la diferencia está en tu enfoque, en cómo tú miras las circunstancias. Si abres tu refrigeradora y lo único que encuentras es hielo, no tienes ni una presa de pollo en la refrigeradora, ni una mantequilla, tienes dos circunstancias: o ponerte a llorar y deprimirte porque no tienes nada que comer, o decir, wow, Señor, ¿quieres que haga dieta para que esté más light? ¿Cómo lo asumes? Tu actitud determina en quién has creído. Tu conducta determina en quién has creído. Ahí está la gran diferencia. Entonces, cuando te enfocas en Jesús, en sus promesas, las aflicciones de este mundo no determinarán tu conducta. No la van a determinar. Siempre va a haber en ti una conducta, una actitud diferente, una actitud de fe. Siempre vas a crear la atmósfera para que Dios solucione ese problema. Me encanta mucho el rey David. La Biblia habla en 1 Samuel capítulo 17, no lo vamos a leer, pero voy a contarle la historia, ya la mayoría la conoce, que había un paladín gigante que se llamaba, mire, y él se paraba y estaba el ejército del pueblo de Dios, y se paraba y les hablaba, les amenazaba, ¿no? Les decía, hoy yo los voy a... que salga uno de ustedes y pelee conmigo. Si me venciere, nosotros seremos sus siervos, pero si yo le venciere, ustedes serán nuestros siervos. Y dice que el pueblo de Israel, cuando veía al gigante, ¿qué pasaba? La garrotera, como el Chavo. Y era el pueblo que tenía el mismo Dios de David. Pero era un pueblo que oía al gigante, y el oír al gigante hacía que ellos tengan temor, los paralizaba de tal manera que no podían avanzar. Y el objetivo era que ellos puedan gobernar sobre ese pueblo. Pero llegó David, y David viene oliendo a oveja, y ve y escucha al gigante y dice, oye, ¿quién es este? Está locazo. Yo hoy le voy a arrancar la cabeza. Y mire la actitud de David, diferente. ¿Sabe por qué? Porque David conocía a su Dios. David ya había tenido experiencias donde Dios había actuado en medio de la aflicción. Dice que David estaba cuidando las ovejas y de pronto venía el león y cogía una oveja. ¿Y qué hacía David? Iba detrás y regresaba con la oveja. Yo me imagino a David sorprendiéndose, wow, Señor. Y David venía el oso y se iba, y de repente David, Señor, ¿qué hago? Síguelo y mátalo. Y David iba y se peleaba con el oso, le abría la boca, le quitaba la oveja y regresaba. Entonces David ya conocía a su Dios. Por eso que David dijo, Dios me ha librado de la boca del león, de la boca del leso. ¿Y quién es este filisteo incircunciso? Él conocía quién era en Dios. Él estaba bajo el pacto de la circuncisión. Y ese pacto de la circuncisión te separaba como parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿sabe qué? Usted y yo estamos bajo un mejor pacto, el pacto de la sangre de Jesús. Por eso que cuando se te pare la enfermedad y viene así, te vas a morir. Ay, pastor, la enfermedad me ha dicho que me voy a morir. ¿Sabe qué va a pasar? Te vas a morir, pues. Sí. ¿Por qué? Porque aceptaste la sentencia.
Pero si tú te enfocas en un Dios que dice que ningún arma forjada contra ti prosperará, que ni el lazo del cazador ni la peste destructora tiene poder en tu vida, ¿sabe? Estás generando una atmósfera de fe para que se produzca el milagro y el Señor te libre de esa aflicción. Pero si en lugar de eso te quejas, hay gente que todo se queja, todo, yo sé que acá no, en otros servicios, pero todo se lamenta, que sale el sol, ay el sol, yo quiero que haga frío, sale el frío, ay que venga, nada le gusta. Entonces, nunca vas a ver a ese Dios que te libre de la aflicción en tu vida, nunca lo vas a ver. Miren lo que hacía Goliat le hablaba al pueblo. ¿Sabe qué? Que las aflicciones te van a hablar. Sí, cuando de pronto tienes una enfermedad. Mire, yo le cuento, una vez, hace algunos años atrás, yo empecé a tener unos dolores acá fuertes en el pecho. Y yo decía, ¿qué será? Y de pronto, prendo la televisión y sale una propaganda. Si tienes 40 años, yo tenía justo 40 años. Y tienes dolores en el pecho, y empiezas a sudar. Y tienes malestar y esto, cuidado, puedes tener un infarto. E inmediatamente yo ya me veía en el cajón. A la pastora la veía tomando café. Porque la mente vuela. E inmediatamente yo reaccioné y dije, no, en el nombre de Jesús, no tengo nada, porque la Biblia dice que he sido sanado por las llagas de Cristo Jesús. ¿Sabe? Está demostrado que muchas enfermedades comienzan acá. Muchas enfermedades. Porque la mente es como una tierra. Mire, la tierra no escoge la semilla. Semilla que cae, crece. Entonces, tú sí puedes escoger qué semilla entra en tu mente. Entonces, este Goliat hablaba al pueblo. El pueblo lo escuchó y ¿qué hizo? Entró temor. Por eso que tenían temor. Y no solamente temor, los paralizó, porque dice que estaban ahí todos paralizados. El temor te paraliza, por eso que a veces no puedes avanzar. Ni en las finanzas, estás ahí metido en deudas, metido en escasez y no puedes avanzar porque estás paralizado. Quieres emprender algo y vas a emprender algo y dices, ¿y si fracaso? No vas a fracasar, porque la Biblia dice que todo lo que hagas prosperará. ¿Sí? Si tú pones tu puesto afuera a vender chocolate caliente en pleno sol, mira, por tu fe la gente te va a comprar. Por tu fe. La gente va a tomar el chocolate, ay, ¿por qué compró este chocolate? No importa, ya lo compré. Por tu fe. Porque Dios honra, porque has creado una atmósfera para la bendición. Mire, Jesús siempre se movía en una atmósfera de fe y cambiaba la aflicción en bendición. Recuerde Jairo, que Jesús estaba caminando y viene Jairo y tiene una conversación con Jesús. Su hija estaba mal, él era un principal de la sinagoga. Jesús se entretiene con la mujer de flujo de sangre, la hija muere y viene uno y le dice, ya no molestes al maestro, ya murió. Y Jesús voltea y le dice, no temas. Lo primero que le dice, ¿qué es? No temas. Mire, el temor te roba la bendición. Cree solamente. Y Jairo decidió creer. Y llegan a la casa con Jesús y había una atmósfera de muerte. Había una atmósfera de incredulidad en ese lugar. Había una atmósfera de religiosidad. Estaba la hija muerta, todos llorando, lamentándose. ¿Y qué hizo Jesús? Sacó a todos. Porque en esa atmósfera él no podía obrar. Y entró con Jairo, porque Jairo había tenido fe. Y con Pedro, Jacobo y Juan. Y crearon una atmósfera de fe. Y en medio de esa atmósfera de fe, Jesús le dijo a la niña, niña, talita cumi.
Y la niña se levantó. Y cambió la aflicción ¿en qué? En gozo. Es que el Señor necesita eso. Tu actitud determina la atmósfera que tú quieres. Pablo y Silas, ¿cuántos se acuerdan de Pablo y Silas? No, eso está en la Biblia dice que Pablo y Silas fueron encarcelados. En el libro de Hechos, fueron llevados por predicar el evangelio. Y ellos estaban en un lugar terrible. Que Chayapalca, nada. Era un lugar terrible. Porque las cárceles eran unas cuevas que no tenían ventilación. Acá siquiera hay ventilador. Mire, y da un poco de airecito. Imagínense esas cuevas sin ventilación. Los delincuentes se hacían sus necesidades. ¿Cómo olía eso? Oscuros. Y los habían llevado injustamente. Y Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Se pusieron a adorar. Es Él. Empezaron a adorar. Tenían todo para quejarse. Pero ellos crearon una atmósfera de fe. ¿Y qué hizo el Señor? Cuando tú creas una atmósfera de fe, es imposible que Él no actúe. Y Él vino y actuó y los liberó a ellos, porque dice de que el justo será librado de todas sus aflicciones. Y no solamente a ellos, sino a los demás presos, que encima terminaron haciendo célula. Sí, porque le cuento que los demás presos eran delincuentes. Al ver que todos fueron libres, ellos a ver acá en Lurigancho, a ver. Al toque se van todos corriendo. Pero dice que ninguno salió, ninguno se fue. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios había caído tan fuerte que entró temor en ellos. Y se quedaron, y Pablo hizo su primera célula allí, con los reos. ¿Sabe por qué? Porque creó una atmósfera de fe. Porque ellos estaban enfocados no en la aflicción, sino que en el Dios en quien habían creído. David conocía a su Dios. David se enfrentó a ese gigante porque sabía quién era Dios y había tenido experiencias con el Señor. Mire, el Señor quiere que tú tengas experiencias personales con Él. Dios quiere que tú seas protagonista, no espectador. Mire, cuando uno va a una función de teatro o uno va a un concierto, hay dos tipos de personas: los protagonistas o los espectadores, los que están en la tarima o los que están ahí mirando y aplaudiendo. Hay cristianos que se la pasan aplaudiendo. Hoy, mira, Dios se movió en la vida de André. Oh, Dios se movió en la vida de Ale, de Eduardo. ¿Y tú? No, a mí me toca expectar. Hay gente que se pasa contando los testimonios de otros. Y Dios quiere que tú tengas tus propios testimonios. ¿Sabe? Las pruebas de hoy, ¿cuántos están pasando pruebas hoy? En algún tipo. No es pecado pasar pruebas. Pero déjame decirte una cosa. Tus pruebas de hoy son tus testimonios del mañana. Amén. Dile un aplauso al Señor. ¿Cuándo le vas a decir a alguien, ¿sabe qué? Yo pasé esto, pero Dios me libró. Yo pasé una enfermedad, pero el Señor me sanó. Yo pasé esto y Dios se movió. Mi marido era borrachito y mírala ahora cómo predica. Dios se glorificó. Mire, había una hermana que oraba por el esposo porque el esposo era bien borrachín. Se convirtió y después se volvió evangelista como loco y decía: pastor, ya mi esposo ha sido el otro extremo, ya solo quiere predicar nada más. Total, nadie te entiende, le digo. Primero que porque era borracho, ahora porque predica mucho. Entonces, mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 37. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Pero la victoria no la determina Él, la victoria la determinas tú, con tu enfoque. Cuando tú te enfocas en la aflicción, vas a vivir paralizado, no vas a avanzar en ningún área de tu vida, vas a vivir desanimado, vas a vivir victimizándote siempre, quejándote, murmurando, y al final la aflicción termina gobernándote, gobernando tu vida.
Hay gente que las deudas lo gobiernan. Hay gente que la enfermedad lo gobierna. De todo se enferma. Virus que no ha salido, ya le dio. Sí. Y ese virus no ha salido, pero ya me dio ya. ¿Por qué? Pero cuando tú estás, mire, con el Señor, la aflicción va a estar, pero el Señor te va a librar. El Señor te va a proteger en medio de. Esto es como en la época del COVID. ¿A cuánto les ha dado el COVID? Mire, a mí me dio 3 veces el COVID. Sí. El diablo me quiso matar con el COVID, pero no sabía que era duro de matar. La primera vez que me dio el COVID, me dio sin vacuna. ¿A cuánto les ha dado el COVID sin vacuna? Qué feo, duele, ¿no? El dolor es terrible. Sientes que te vas a morir, te falta el aire. Después me dio con vacuna y ya fue algo suave, porque ya estaba, ¿qué? Protegido. Con Dios es lo mismo. Cuando usted está con el Señor es algo similar. O sea, en Dios vas a pasar la aflicción, pero la vas a pasar en victoria. Y a veces la gente piensa que uno como pastor, uno está blindado. Uno no pasa aflicciones. Claro que sí. Los pastores también lloramos. Había una novela que se llamaba Los ricos también lloran, ¿no? Si yo voy a hacer una novela, los pastores también lloran. Sí. Muchas veces me ha tocado predicar acá con el corazón partido, como dice el salmista Alejandro Sanz. Sí, pero enfocado en el Señor. Hay gente que le duele la uña, se rompe la uña. Ay, ¿por qué no viste a la iglesia? Es que me dolía mi uña, pastor. Ven con la uña rota, capaz Dios te hace salir una uña nueva. Cristianos a todo terreno, ¿sabe? Cristianos dispuestos a todo, porque saben que Dios está con ustedes, ¿no? Entonces, cuando tú te enfocas en el Señor, en medio de la circunstancia, adoras en vez de quejarte. Cuando tú te enfocas en Dios, en medio de la circunstancia, sigues predicando el Evangelio. Yo recuerdo que mi papá falleció hace 3 años y el día que lo enterramos, yo tenía que casar. Enterramos a mi papá, me fui a almorzar y me fui a casar una pareja. Porque la vida continúa. Mi papá ya estaba con el Señor. Y al día siguiente predicar acá 3 servicios. ¿Dolido? Claro que sí. Pero Él es nuestra fortaleza. Amén. La Biblia dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8-9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mire, las mismas luchas que las tienes tú acá en Perú, la tienen en Groenlandia, los cristianos, y algunos más fuertes, porque sabe, hoy en día hay cristianos que están matando en África, hay cristianos que están matando en Irán, luchan mucho más fuertes que nosotros. Gente que muere alabando al Señor. Dice que cuando Nerón cogía a los cristianos, los colgaba vivos y los quemaba vivos como antorchas humanas en las noches para alumbrar su palacio. ¿Y sabe qué le atormentaba? Que mientras los cristianos se quemaban adorando al Señor. Eso es enfoque. Me impacta Esteban, que dice que llevaron a Esteban y cuando lo estaban apedreando, él estaba mirando al cielo y decía: miro al Padre y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Eso se llama enfoque. Mire, yo le aseguro que Dios algo ha hecho de tal manera que Él no sienta ni el dolor de las piedras. Cuando tú estás enfocado en el Señor, sabe que todo cambia.
Eres un cristiano a todo terreno. Nada te detiene. Los autos que son a todo terreno, ¿sabe por qué se llama a todo terreno? Porque son a todo terreno, pues. Sí. Esos autos se meten en el agua, en la tierra y han sido probados a todo terreno. Nada los detiene, pero te cuesta. Dios necesita en su iglesia, en estos tiempos, cristianos a todo terreno. Que donde estés seas luz. Que si estás, miren, necesitamos cristianos en la política para que saquen leyes a favor de ¿qué? De la familia. Necesitamos cristianos en las artes, en los medios de comunicación. Necesitamos cristianos que tú seas misionero allá, a donde tengas que ir, en las empresas. Necesitamos cristianos en la bolsa de valores. Necesitamos cristianos que sean luz y que sean misioneros allá. Yo siempre he sido consciente que donde yo he ido a trabajar, ya sea como docente, ya sea como músico, ya sea como economista, a donde yo he ido a trabajar, era un misionero de parte del Señor. Y que Dios me enviaba a ese lugar, ¿para qué? Para predicarle el evangelio. Y a veces no necesitas ni hablar. Simplemente tu conducta, tus actitudes, la gente ve en ti algo diferente y la gente se te acerca. Ve una paz que no tiene, la gente anda sedienta de paz, la gente anda sedienta de amor, que ve en ti un oasis y se acerca y dice, no sé qué tienes tú, pero no sé, algo tienes, te veo tanta paz en ti, y tú le dices, bueno, tengo a Cristo. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y sabe, Dios nos ha llamado para en este mundo ser luz y sal. Pero necesitas entender que las aflicciones son necesarias. Cuando hay una aflicción, no te enfoques en la aflicción, enfócate en lo que Dios se va a glorificar a través de esa aflicción. Porque en el momento de la escasez, tú vas a conocer a ese Jehová Jireh. En el momento de la enfermedad, tú vas a conocer a ese Jehová Rafa, que es nuestro sanador. En el momento de la aflicción es donde tú vas a conocer a tu Dios. Amén. Quiero que se ponga de pie. Cierre sus ojos y levante sus manos. Olvídese de la persona que tiene al lado. Sabemos que esta prédica ha sido de bendición para tu vida, por lo cual te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. También te invitamos a ser parte de nuestras reuniones semanales y de nuestras reuniones familiares los domingos a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Dios te bendiga.